Saludos a todos los participantes en este congreso. Me llamo Gabriel Laguna Mariscal y soy profesor en la Universidad de Córdoba. Mi exposición va a versar sobre el siguiente tema: La barba en la mano, meditabundo, la evocación de la figura y pensamiento de Marco Aurelio en la poesía de Rubén Darío. Esos son los puntos que abordaré en mi comunicación. En primer lugar, haré una introducción al tema. A continuación aduciré los testimonios de Rubén Darío en su obra en prosa sobre Marco Aurelio. Después ofreceré algunas calas de la presencia del pensamiento de Marco Aurelio en la poesía de Rubén Darío, en concreto tocando 4 poemas, los que están descritos en la diapositiva. Y acabaré con unas conclusiones, recopilando los motivos estoicos incorporados por Rubén Darío de la obra Meditaciones de Marco Aurelio. La crítica especializada ha distinguido una dicotomía en el carácter y en la obra poética de Rubén Darío, entre dos polos opuestos: por un lado un hedonismo optimista y por otro lado una reflexión existencialista tendente al pesimismo. Pues bien, en esta segunda faceta, la faceta más reflexiva y pesimista de Rubén Darío, es donde podemos encontrar influencia del pensamiento de Marco Aurelio. Disponemos de al menos 2 testimonios de Rubén Darío en sus escritos en prosa que confirman que conocía y apreciaba la obra de Marco Aurelio. Así, en una carta de 1912 dirigida a su amiga Delmira Agustini, el poeta recomienda algunos consejos procedentes del emperador filósofo: la imperturbabilidad, la creencia en el destino y la invitación a aceptar y vivir el momento presente con una disposición alegre. Literalmente dice: tranquilidad, tranquilidad, recordar el principio de Marco Aurelio, ante todo ninguna perturbación en ti. Creer sobre todo en una cosa, el destino. La voluntad misma no está sino sujeta al destino. Igualmente, tenemos otro testimonio de Marco Aurelio, Historia de mis libros. Allí reconoce que su carácter está marcado por un sentimiento pesimista de miedo a la muerte. Frente a este miedo, no puede encontrar consuelo ni en la religión ni tampoco en la mayoría de las filosofías. Ahora bien, hace la salvedad de que 2 filósofos, en concreto el filósofo francés Bergson y Marco Aurelio, en su opinión, sí pueden aportar tranquilidad o serenidad emocional a su condición de pesimista existencialista y a su miedo existencial. Así dice literalmente: en cambio, desde Marco Aurelio hasta Bergson he saludado con gratitud a los que dan alas, tranquilidad, vuelos apacibles y enseñan a comprender de la mejor manera posible el enigma de nuestra estancia sobre la tierra. Pasando ya a la presencia de motivos procedentes de Marco Aurelio en la poesía de Rubén Darío, comenzaremos con el poema Alma mía, que fue publicado en 1901. Se trata de un soneto en el que el poeta apostrofa en segunda persona a su propia alma. Esto ya nos recuerda a la obra de Marco Aurelio, las Meditaciones de Marco Aurelio, en las que también el emperador filósofo se dirige a sí mismo en segunda persona del singular. De hecho, el título original en griego de esta obra de Marco Aurelio era A sí mismo. Bueno, pues este soneto desarrolla algunos motivos que muy bien pudo leer Rubén Darío en la obra de Marco Aurelio, como por ejemplo el carácter de que el alma tiene una condición divina. Muchas veces Marco Aurelio habla de la divinidad
que la persona lleva en su interior. Bueno, pues este soneto comienza: alma mía, perdura en tu idea divina. Luego, otros motivos son también la creencia en un destino que es necesario aceptar. Verso 2. Todo está bajo el signo de un destino supremo. Otro motivo también de claro carácter estoico es la invitación a disfrutar el momento presente sin preocuparse en exceso ni por el pasado ni por el futuro. A manera de carpe diem, pero no se trata de un carpe diem hedonista o epicúreo, sino de un carpe diem estoico. En el verso 5, corta la flor, al paso deja la dura espina. Y por último, la invitación a resistir ante los males con espíritu imperturbable, que se aprecia en los versos 12 y 13 de este poema. Atraviesa impertérrita por el bosque de males sin temer las serpientes y sigue como un dios. En la famosa canción de Otoño en Primavera de 1905, el poeta lamenta, desde la madurez del otoño de su vida, la pérdida de la juventud y presenta una enumeración de sus amores juveniles. Hay un estribillo que se repite varias veces a lo largo del poema, el famoso juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Mediante este estribillo se lamenta, con tono elegíaco, el paso rápido del tiempo y la pérdida de la juventud. Por otra parte, se recuerda una relación apasionada y fogosa con una mujer, un amor que le proporcionó al sujeto lírico una apariencia de eternidad, mientras eran abrazo y beso síntesis de eternidad. Pues bien, en realidad se está estableciendo un contraste trágico entre ese disfrute erótico de la juventud y la amenaza de la desaparición que trae consigo la muerte. El famoso poema Lo fatal, también de 1905, fue considerado por el escritor García Márquez como el mejor poema de la literatura española. Exageraciones aparte, se trata de un texto muy expresivo y emotivo, en que se plantea una reflexión existencial sobre el sentido de la vida. En medio de la incertidumbre, predomina en el poema el miedo por la muerte como aniquilación. El poema del otoño de 1907 resulta muy pertinente para nuestro propósito de mostrar la influencia del pensamiento de Marco Aurelio en la poesía de Rubén Darío. El texto es también un lamento elegíaco, una reflexión sobre la vida y sobre la muerte. Nótese para empezar, aunque sea un detalle anecdótico, que el poeta usa la segunda persona del singular para dirigirse a sí mismo, exactamente igual que había hecho Marco Aurelio en sus meditaciones. Ya en el primer verso, además, se menciona la barba, que en la antigüedad era un atributo propio del filósofo estoico. Incluso el adjetivo meditabundo del verso 2 parece un guiño al título Meditaciones. Pues bien, en este poema encontramos esa dicotomía tan propia de Rubén Darío entre un presente placentero y la amenaza de la muerte, que resuena claramente con el pensamiento de Marco Aurelio. Tú que estás, la barba en la mano meditabundo, has dejado pasar, hermano, la flor del mundo. Tú has gozado de la hora amable y oyes después la imprecación del formidable Eclesiastés. Aquí se ve el contraste entre ese presente placentero, has gozado de la hora amable, y la amenaza de la muerte cercana. Y lo mismo en la siguiente estrofa. El domingo de amor te hechiza, mas mira cómo llega el miércoles de ceniza, memento homo. Finalmente vamos a exponer unas conclusiones sobre la presencia del pensamiento de Marco Aurelio en la poesía de Rubén Darío. Hay varios motivos procedentes de la obra Meditaciones de Marco Aurelio que
Rubén Darío recoge en su poesía. Para empezar, en 2 poemas usa el apóstrofe a sí mismo en segunda persona del singular, exactamente igual que había procedido Marco Aurelio en sus meditaciones. Luego encontramos incluso lo que podríamos llamar guiños de intertextualidad. El uso del adjetivo meditabundo, que posiblemente es una alusión al título Meditaciones, y también la mención de la barba, que es el símbolo del filósofo estoico. Otro motivo que posiblemente toma de Marco Aurelio es la insistencia en el carácter efímero, contingente e insignificante del ser humano. También la creencia en un destino supremo, entrecomillado, eso es un sintagma literal de Rubén Darío. Un destino supremo que lo gobierna todo y al que hay que someterse. Otro motivo sería la invitación a vivir conscientemente el presente, frente a la incertidumbre del futuro que está marcado por la muerte. También la concepción del alma como una divinidad interior. Es un motivo que se documenta en un poema de Rubén Darío y que constituye un auténtico leitmotiv de las meditaciones de Marco Aurelio. Y finalmente, la recomendación o la instancia a que se mantenga un espíritu imperturbable ante las contrariedades. Muchas gracias por su atención.